Allende, presidente, te vengo a saludar. Tu presencia está viva, de la montaña al mar, eterna en la memoria de Chile que sufrió por la rastrera infamia de un general traidor, cobarde y asesino, así lo llamo yo. Allende, presidente, usted fue la esperanza de un mundo de justicia, sin odios ni venganza. Allende, compañero, usted que resistió, la metralla en la mano tenía la razón. La dignidad era parte de vuestro corazón. Quien ordenó la muerte, Kissinger o Nixon, consumaron el crimen, horror y delación. La CIA, los fascistas, pagado en Washington. El pueblo desarmado no tuvo protección. Cae la noche en Chile, torturas y prisión. El pueblo desarmado no tuvo protección. Cae la noche en Chile, torturas y prisión. Allende combatiente, maestro presidente, los hijos de la patria hoy te dicen presente. La luz de tu memoria, lealtad, valentía, quedaron en la historia como una profecía. La justicia demora, pero al fin llega un día. Presidente chileno, hermano, compañero, volvemos a cantar, contigo venceremos. Zapata, el Che, los jornaleros, los pobres de la tierra indican el sendero. Justicia, pan, trabajo, escuelas para el pueblo. Mujeres combativas, ardientes como el fuego, renuevan la confianza, firmes como el acero. 30 años han pasado, vuelves a aparecer. Los traidores se pudren, se morirán de sed. Tu imagen se agiganta, tus ideas también. El pueblo nunca olvida a quien lo quiso bien. Y escriben en los muros, vuelves a florecer. Allende, presidente, que sirva la ocasión. Denuncio aquí la infamia, la noche del terror, de brutos carceleros que imponen el dolor, violando la inocencia, que le pidan perdón a la bandera patria, a Víctor, al amor. Córrele, corre, que te van a matar. Córrele, corre, córrele, corre, que te van a matar. Córrele, corre, córrele, córrela. Córrele, corre, que te van a matar. Córrele, corre, córrela. Córrele, corre, que te van a matar. Córrele, corre, córrela. Córrele, corre, que te van a matar. Salvador, vendrán otros momentos de historia y emoción. El cuento no termina cantando esta canción. Seguiremos luchando con fuerza, con pasión. Semilla que sembraste por la revolución. 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 Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Hoy, 11 de septiembre, a 52 años de ese nefasto día en el que Chile cambió en todo sentido, como Radio Cordón Marga Marga y el programa Voces desde los Territorios, hacemos un programa especial con nuestro gran amigo y compañero, el doctor Juan Carlos Gómez Leighton. Hola, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, compañero. Y como decía,
conmemoramos este día de dolor, de reflexión, de recogimiento y también, digamos, de homenaje a nuestros compañeros que lucharon en contra de la dictadura militar y muchos de ellos asesinados y otros desaparecidos. Y no podemos empezar este programa, bueno, primero que nada estábamos con una canción de Ángel Parra Jr., Allende Presidente, y no podemos empezar nuestro programa sin escuchar un extracto del último discurso de Allende. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la lealtad. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile!
Viva el pueblo, vivan los trabajadores. Yo siempre me he preguntado cómo un hombre con esa tensión que tenía en ese momento fue capaz, digamos, de elaborar un discurso como ese a capela. Sí, es impresionante la capacidad de síntesis, la capacidad de ir argumentando al interior de una situación tan convulsa como la que se estaba ahí viviendo, aquel mensaje lleno de significados, porque uno podría tomar el discurso de Salvador Allende en esa oportunidad e ir analizándolo frase por frase, oración por oración, párrafo por párrafo, e iríamos descubriendo toda una concepción de la historia, de la política, del ser humano que Allende poseía en ese instante y como lo tuvo a lo largo de toda su vida, ¿no? Es el resumen, diría yo, político, es el testamento político, no planteado de esa forma, pero dicho, en ese instante cobra esa dimensión. Yo creo que Allende refleja lo que era y lo que eran, diría yo, él como político, sino lo que eran los políticos y las personas que tenían estatura para estar al mando de una nación, de una sociedad, de un Estado, eran estadistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Allende no solamente refleja su posición, sino que también da cuenta de ese universo de personas que constituían los personajes de la izquierda en Chile en esa época, ¿no? Y al mismo tiempo coloca, voy a hacer una reflexión pequeña antes de entrar a la otra, ¿no? Coloca la figura del presidente en un lugar que es inalcanzable por los actuales representantes de aquellas que se llaman las izquierdas en Chile, ¿no? No alcanzan la estatura que tenía Allende, ni en nada. Entonces yo creo que ahí también ha quedado marcado con este inicio de este programa, ¿cierto? La capacidad que se tenía en un momento determinado para poder no solo plantear ideas, sino que representar también a un pueblo. Yo creo que todas las imágenes, tanto de la canción de Ángel Parra como de el discurso que acompañan al discurso, dan cuenta de esa vinculación, de esa conexión. Allende no era una persona que no fuera entendido por el pueblo. El pueblo lo entendió, lo comprendió, lo siguió, sabía cada cosa que Allende quería para todos nosotros, lo sabíamos. Entonces, escuchar a Allende es, como lo he dicho en múltiples veces, escuchar a Allende es escuchar a un pedagogo enseñando lo que tiene que hacer y cómo debe plantearse el futuro para los hombres y mujeres del pueblo. Yo creo que eso revela, ¿cierto?, la calidad de Allende y de otros también personas que estuvieron con él, ¿no? ¿Cierto? En la moneda en ese momento no solamente estaba Allende, sino también estaba José Toá, estaba Clodomiro Almeida, estaban Carlos Briones, estaba el perro Olivares, Augusto Olivares. Es decir, había un montón de gente que tenían esa capacidad y tenían esa habla y tenían ese verbo que permitía, ¿cierto?, llegar a la gente. Creo que ahí se derrumbó no solamente se derrumba un edificio producto de las bombas que caían, sino también se derrumba todo un Chile. Hay un Chile que se derrumbó y sobre todo, yo diría, José, que se derrumba también una izquierda. Se derrumba la izquierda chilena que se había conformado a lo largo del tiempo, se había ido constituyendo, haciéndose en un largo siglo, desde 1890
en el siglo XIX hasta 1973, y un poco más, ¿cierto? Se va conformando una izquierda que hoy día ha desaparecido. Y eso es lo que uno más extraña en nuestro instante, ¿no? Y voy a dar inicio entonces a lo que tengo preparado para esta ocasión. ¿Te parece? Me parece ya, porque el tema para hoy día es el 11 de septiembre en el contexto electoral. Y, y, y se toca precisamente con el debate de anoche, así que también se podría hacer un análisis con respecto a eso. A eso va, a eso va. Bueno. Ya, compañero, el escenario es suyo. Gracias, gracias. En primer lugar, quisiera reflexionar sobre el 11 y el lugar que ocupa el 11 de septiembre de 1973 en la conciencia y en la memoria histórica de la ciudadanía y de la sociedad chilena. Ese es un punto. En segundo lugar, quisiera reflexionar también sobre la izquierda chilena y su lugar en este momento, a 52 años de lo que fue una de sus derrotas más significativas y más drásticas, que fue lograda, ¿cierto?, tanto por el imperialismo norteamericano como por la burguesía nacional y las clases medias y las capas medias que estuvieron apoyando el golpe de Estado a partir de 1973 en adelante, y apoyando a una dictadura militar que duró 17 años, cívico-militar que dura 17 años, pero que hoy día se prolonga aún en las instituciones políticas, como es la Constitución de 1980, reformada, pero sigue siendo esa Constitución de Pinochet o de la dictadura cívico-militar. Y también en el modelo económico, en el patrón de acumulación establecido años posteriores al golpe de Estado. Pero también referirse a la izquierda es pensar en la izquierda chilena a 55 años del triunfo electoral presidencial gestado y desarrollado en 1970. Porque eso es importante, porque eso nos vincula directamente con el tema del contexto en el cual este año estamos conmemorando un 11 de septiembre más del 73, el contexto electoral, presidencial y parlamentario que comienza a desplegarse ya con fuerza en nuestra sociedad. También creo que es importante plantearse algunas cuestiones de futuro para poder entender qué nos sucede, por qué nos pasa lo que ocurre y cómo nos podemos proyectar como izquierda. Vamos entonces a estos 4 temas que los quiero tratar brevemente para no alargarnos demasiado y para que también compañeras y compañeros y compañeras nos puedan escuchar y poder reflexionar sobre esto. En primer lugar, yo quisiera plantear que la Unidad Popular, el gobierno de la Unidad Popular, es un gobierno que lo podríamos catalogar, denominar, nombrar, circunscribir en un concepto o 2 conceptos que en esta fecha y con estas conmemoraciones siempre traen discusiones de carácter teórico, político e ideológico. Y eso es que yo defino al gobierno de la Unidad Popular como un gobierno de revolución socialista, de revolución democrático-socialista. Es una revolución. El gobierno de Salvador Allende y sus distintas medidas que adoptaron a lo largo de 3 años, de los 1000 días del gobierno de Salvador Allende, fueron medidas revolucionarias. Medidas que tenían como objetivo fundamental y central
terminar, poner fin a la explotación capitalista que había estado instituida en Chile desde tiempos de la colonia hasta esa fecha. Era una revolución anticapitalista que tenía un aspecto que lo hacía novedoso, tenía un aspecto que lo hacía inédito, que causó la atención de todo el mundo, miró hacia esta tierra a partir de 1970 a 1973. Y fundamentalmente porque era una fuerza política, la Unidad Popular, conformada por partidos marxistas que se planteaban la transformación del capitalismo a través de las instituciones de la democracia liberal. Por esa razón, yo sostengo que esta era una revolución democrático-socialista. No era una revolución democrático-burguesa, porque esas tareas ya se habían realizado y ahora obtenido el Ejecutivo a través del proceso electoral, la Unidad Popular y especialmente el compañero Salvador Allende buscaban, ¿cierto?, hacer las transformaciones a través de los mecanismos de la democracia liberal. Por lo tanto, el gobierno de Salvador Allende fue revolucionario porque no solo tensionaba y buscaba, ¿cierto?, destrozar los pilares que sostenían al capital a través de la transformación de la propiedad privada de los medios de producción en una área social de la producción, es decir, golpear aquel sostén del capitalismo, sino que también buscaba a través de la vía institucional ampliar la democracia y transformarla en una democracia proletaria, en una democracia popular, para que se cumpliera aquello, ¿cierto?, de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, haciendo de que esa definición de democracia fuera profunda y que fuera una realidad para los miles y miles de chilenos y chilenas que componían la sociedad popular, la sociedad chilena. Y era una sociedad que se perfilaba en esa área. No era un gobierno que iba a administrar el capitalismo, sino que iba a transformarlo. Y esa es la lógica, esa es la situación que está detrás de las oposiciones que surgen contra el gobierno de Salvador Allende. Eso es lo distinto del gobierno de Salvador Allende, que el gobierno de Salvador Allende no puede ser analizado de la forma como habían sido analizados y son analizados todos los gobiernos de Chile hasta 1970. El gobierno de Salvador Allende es un gobierno distinto. Es un gobierno que se plantea la construcción de la sociedad socialista y se plantea convertir a los sujetos populares, trabajadores, campesinos, pobladores, etcétera, en hombres y mujeres dignos de una sociedad en la cual, cierto, esté libre de explotación humana. El proyecto de Salvador Allende era eso. Pero ese proyecto, cierto, tuvo que ser destruido. ¿Por qué? Porque era el proyecto que ponía en jaque al capital, ponía en jaque al capitalismo, pero no solo al capitalismo nacional, ponía en jaque al imperialismo estadounidense, ponía en jaque justamente a uno de los enemigos más poderosos de ese proceso, tal como se había vivido en la sociedad latinoamericana con el caso de
Cuba en 1959. Por eso Nixon y su canciller, ¿cierto? Kissinger, ¿cierto? Que ayer lo recordaba uno de los candidatos a la presidencia como un hombre admirable, ¿cierto? Decía que había que hacer chillar a la economía chilena. Había que destruir el ejemplo, porque si ese ejemplo era triunfante, el problema sería para todo, para Estados Unidos, porque toda la región latinoamericana podía seguir el ejemplo chileno. Había que destruir y lo destruyeron. Ahora, la destrucción de la unidad popular, la derrota político-militar de la unidad popular y el genocidio y ocupación militar que inicia las Fuerzas Armadas Nacionales a partir del 11 de septiembre de 1973 va a quedar marcado y a fuego en la conciencia histórica de miles de personas, millones de personas que hasta el día de hoy seguimos en la senda de recordar, pero no recordar para llorar, no recordar para lamentar, sino que debemos recordar para triunfar, debemos recordar para comenzar a luchar nuevamente para aquellas cosas que Salvador Allende, la Unidad Popular, sus partidos, los partidos políticos, el Partido Socialista de Chile, el Partido Comunista de Chile, el Partido MAPU, la Izquierda Cristiana, el MIR y tantos otros que adhirieron a la Unidad Popular, algunos de manera crítica y otros, cierto, activamente en apoyar ese proceso, debemos hoy día recuperar para poder seguir luchando por aquello que se suspendió o quedó detenido en el tiempo. No queremos seguir llorando, queremos iniciar a partir de estas reflexiones, a partir de estas conmemoraciones, la recuperación de nuestro proyecto histórico, porque hoy día no está presente. Nos derrotaron todo, pero aquí estamos. Aquí estamos, todavía estamos, y tenemos que levantarnos de esta derrota histórica que se une conjuntamente con otras derrotas posteriores para poder construir la posibilidad real y efectiva de que surja, ¿cierto?, un nuevo proyecto socialista para Chile. ¿Por qué? Porque el socialismo, compañeros y compañeras que me escuchan, no está cancelado. No está, no es una pieza de museo. El socialismo sigue siendo válido porque es digno para la persona humana, porque reclama, ¿cierto?, la esencia del ser humano para que éste pueda vivir en dignidad, no en explotación, no en pobreza, no en miseria, no en exclusión. La desigualdad es la esencia, la desigualdad social, económica, es la esencia del capitalismo. Eso es lo que lo hace existir. La igualdad es lo que define fundamentalmente al socialismo. Y es lo que tenemos que plantearnos. Ahora, el golpe de Estado, sin duda que trajo una serie de consecuencias para la sociedad chilena. En primer lugar, la sociedad chilena se transforma radicalmente y es transformada radicalmente a partir de la instalación a sangre y fuego, ¿cierto?, de lo que es el patrón de acumulación capitalista neoliberal, que nos transforma a lo largo de estos 50 años, nos transforma en la principal y la más relativamente estable sociedad neoliberal en América Latina. Somos el paradigma del neoliberalismo triunfante, como lo he dicho en otras oportunidades. Pero este neoliberalismo triunfante no solo tiene que ver, comillas, con ciertas virtudes
que ha tenido el desarrollo capitalista neoliberal en Chile, sino fundamentalmente porque la derrota experimentada en 1973 fue de tal naturaleza que muchos que adherían, que eran parte de ese proyecto, lo abandonaron, se alejaron, salieron huyendo de lo que implicaba iniciar en ese contexto, ¿cierto?, una lucha, y abandonaron a los compañeros, dejaron solos. Eso explica, ¿cierto?, las desapariciones de muchos compañeros del Partido Socialista, del Partido Comunista, la de las muertes de los compañeros del MIR, del MAPU, etcétera, porque muchos abandonaron. Y muchos iniciaron aquello que va a dar lugar a una situación que quiero ponerla en el centro de esta reflexión. Muchos abandonaron las ideas del socialismo. Muchos abandonaron las ideas de la revolución. Muchos abandonaron, ¿cierto?, incluso las lecturas ideológicas que permitían nutrir en un momento determinado el pensamiento crítico. Abandonaron la crítica. Abandonaron el marxismo. Declararon al marxismo, como decía el profesor Horacio Crespo, en un perro muerto que no servía. Y por lo tanto abandonaron todo eso. Y se fueron acoplando, se fueron haciendo parte del nuevo orden político, del nuevo orden social, del nuevo orden ideológico, asumiendo las ideas de los vencedores, supuestamente vencedores, asumiendo las ideas de la clase dominante, asumiendo las ideas hegemónicas del capital neoliberal. Figuras tales como Óscar Guillermo Garretón, para nombrar a uno con cara y apellido, ¿cierto?, que se transforma de un revolucionario estatista, de que andaba, ¿cierto?, en los tiempos de ser subsecretario, ¿cierto?, de economía, expropiando empresas, se transforma en un agente directo del capital financiero, del capital comunicacional, etc. Él representa una transformación, es un ejemplo de aquello. Pero eso tiene una significación aún mayor. En Chile, a finales de la dictadura, cuando ésta ya comenzaba a ser un problema para el imperialismo y para el capital, y había que deshacerse de ella, los grupos comenzaron a plantearse la posibilidad de entrar a la institucionalidad. Los grupos resistentes, comillas, a la dictadura, comenzaron a plantearse la posibilidad de incorporarse a la institucionalidad política creada a partir de 1975-80, ¿cierto?, con la constitución política de Pinochet, o la constitución política del capital, porque Pinochet no era capaz de escribir ninguna línea. En ese sentido, ¿cierto?, surge en Chile un planteo durante los primeros años de la famosa democracia protegida, la idea del nunca más. La idea del nunca más. Y creo que hay tres ideas de un nunca más que convergen en la sociedad chilena a partir de los años 94, 95 en adelante. Fundamentalmente después del informe Rettig, el informe de la Comisión de Verdad, ¿cierto? Rettig, que pone en claro, ¿cierto?, la violación de los derechos humanos sistemático por parte del Estado. El nunca más era nunca más una dictadura. Nunca más la violación de los derechos humanos de los chilenos. Nunca más la persecución de aquellos que piensan en forma distinta, etc. Colocar a los derechos humanos
en el centro del quehacer y el hacer de la democracia existente. Pero también surgió un nunca más de parte de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, el principal partido político heredero y defensor de la dictadura, un nunca más, que lo representó en aquel momento Paulo Longueira. Y Paulo Longueira estableció también un nunca más. Pero ¿qué significaba el nunca más de Paulo Longueira? El nunca más, la posibilidad real y efectiva de que la izquierda pudiera llegar al gobierno. La posibilidad efectiva y concreta de que nunca más los derechos que habían defendido la Unidad Popular fueran reales, fueran dignos. Es decir, nunca más derecho a la educación, nunca más derecho a la salud, nunca más derecho a la vivienda. Es decir, la negación de todos los derechos sociales, todos esos derechos sociales transformados en mercancías que se disputan en el mercado capitalista. El nunca más de Paulo Longueira, ¿cierto?, también implicaba negar la existencia de la conflictividad, de la explotación, de la lucha de clase. Nunca más. Nunca más obreros con cascos amarillos desfilando por las calles de Santiago que le provocaban terror y miedo a la burguesía. Nunca más aquello. Por lo tanto, negar la existencia de la izquierda y apostar por una izquierda, según ellos, civilizada. Que una izquierda que había aprendido la lección. El nunca más de Paulo Longueira, yo lo trabajo y lo expongo en mi libro sobre la política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal, allá por 1910, perdón, 2010. En esa oportunidad ahí lo escribí. Ahí lo pueden encontrar. El nunca más de Paulo Longueira. Pero el otro día, conversando con un joven chileno, popular, formado, constituido como sujeto en las luchas populares de los años 80, siendo muy joven, acompañando a sus padres en esa lucha, ¿cierto? Un joven me hacía ver una idea que quiero plantearla acá, que no me había dado cuenta de aquello. Los jóvenes siempre pueden proveer de buenas ideas a la gente adulta que a veces no observa esta situación. Miguel, no voy a decir su nombre por razones de seguridad, Miguel me dice, es que no solamente está el nunca más de la violación de derechos humanos, sino que también está el nunca más de la izquierda. O el nunca más de la izquierda, compañeros. ¿Cuál izquierda? La izquierda que ha estado en convivencia a lo largo de estos 35 años de régimen democrático protegido con los partidos del orden capitalista, haciendo gobierno, que fueron gobiernos desde el año 90 hasta el 2010 y después han tenido otros momentos de gobierno. Como este actual gobierno, el gobierno del presidente Boric. Y incluso, diría yo, esa izquierda que hoy día aparece, ¿cierto?, en la figura de la Unidad por Chile, que lleva como candidata a una representante, o mejor dicho, a una candidata salida de las filas del Partido Comunista, que es Yanez Jara. El nunca más
de la izquierda, ¿en qué se refleja? De esa izquierda. La izquierda que en los años 80, especialmente 1982, 83, 84, e inclusive un poco antes, inicia aquello que se conoce como la renovación del pensamiento socialista. Aquello que se conoce como la revisión de aquellos aspectos fundamentales del pensamiento de izquierda que se había tenido desde inicios del siglo XX. Y se comienzan a limpiar el pensamiento, se comienzan a votar, se comienza a decir que esto no sirve, que este otro no, que este otra cosa tampoco. O sea, comienzan las renuncias. Y ese nunca más se traduce en ¿qué? Se traduce en que nunca más vamos a impulsar una revolución democrático-proletaria. Que nunca más vamos a impulsar una revolución que busque transformar y modificar la forma que el capitalismo ha tenido presente en estos últimos años. Es un nunca más que niega la posibilidad de discutir, ¿cierto?, la nacionalización o la apropiación social popular de los, como se dice hoy día, de los pueblos, de nuestras riquezas básicas. De nunca más plantearse un anticapitalismo, de nunca más de establecer mecanismos que permitan, ¿cierto?, la regulación de la forma de explotación del capital, que nunca más se vuelva a colocar la dignidad de hombres y mujeres trabajadores en el primer lugar, en el primer sitio, en lo fundamental de la construcción de la vida. Un nunca más. Esa izquierda le ha hecho peor a la sociedad chilena de lo que pudo haber significado la lucha social y política por la revolución democrático popular en Chile después del 73. Esas renuncias, ese abandono, esa forma de aparecer diciendo que son civilizados, no ha ayudado ni ayuda. Es una negación. Si hay que hablar de negaciones, esa izquierda que hoy día la conforma el Partido Socialista, que abandonó hace ya 30 años esa situación, que se representa en esa cosa extraña que es el Partido por la Democracia, el partido de la incerteza, el partido de las indefiniciones, el partido del oportunismo político. Y un partido comunista que dice que dice no abandonar los principios fundamentales, pero hace parte de los gobiernos de los partidos del orden, que no se plantea críticamente porque teme a que los condenen por sus ideas. Todo eso, compañeros y compañeras, hoy día, en un día tan significativo como este, tenemos que plantearnos. El nunca más de la izquierda ha sido dañino para la sociedad chilena. Porque lo que tenemos hoy día, que hoy día estemos a punto de ingresar a los distintos gobiernos de extrema derecha, obedece, se explica, porque no hay una izquierda constituida, porque no hay una izquierda capaz de levantar ideas, fuerzas como aquellas que levantó a partir de 1952, y si no antes, el compañero Salvador Allende. Cuando nadie hablaba en 1952 de reforma agraria, el compañero Allende hablaba de reforma agraria. Cuando nadie hablaba de nacionalización del cobre, el compañero Allende hablaba de nacionalización del cobre. Cuando nadie hablaba de darle solución a los problemas reales de la salud, el compañero
Allende de 1939 ya tenía un diagnóstico qué hacer con la salud pública en Chile. Es decir, hoy día no se tiene nada. Por lo menos en las izquierdas que se presentan para competir por el poder ejecutivo, para discutir por el poder legislativo. Esas izquierdas no representan absolutamente ninguna de las ideas fundamentales, centrales del proyecto de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Por eso es una izquierda del nunca más. Nunca más revolución. Nunca más revolución. Esa gente ha olvidado la revolución. No quiere la revolución. No quiere el cambio radical, drástico. Y eso ha sido también transmitido a través de distintas formas de socialización para que la gente vaya abandonando la idea de una transformación radical. Si nos viene la derecha extrema, es porque no hay una izquierda. No hay una izquierda. O tal vez los compañeros y compañeras de todo Chile están esperando tener a un títere, a un payaso, a semejante a Milei o Bolsonaro en el gobierno para poder ahí comenzar a plantearse la posibilidad de transformarlo y derrotarlo. ¿Por qué hoy día nos asumen en este contexto electoral que se vive, nos asumen ideas radicales? Porque todos tienen miedo y le tienen miedo a la derecha. Pero compañeros, si la derecha ha gobernado 55 años en este país, o 52, la derecha lleva gobernando de 1973 a la fecha, 52 años. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la derecha? ¿Por qué? ¿Qué más pueden hacer que ya no han hecho, compañeros? ¿Qué más puede implementar supuestamente el fascismo o el neofascismo de lo que ya no han hecho? ¿Qué más pueden implementar si ya han implementado todos los elementos fundamentales y centrales del pensamiento neoliberal? ¿Qué más? ¿Y a eso le tenemos miedo? Yo creo que ya llegó el momento de rendirle realmente un homenaje a todos los hombres y mujeres que cayeron a partir del 11 de septiembre y encarnado en esa figura histórica, trascendente, fundamental, que es la figura de Salvador Allende. Hombres, mujeres, niños y niñas que fueron muertos, asesinados, otros exiliados, torturados, desaparecidos, lanzados al mar, encarcelados, perseguidos. ¿Qué? ¿Le tenemos miedo todavía a aquello? La derecha en este país ha gobernado y ha estado gobernando a través de ese nunca más, a través de ese nunca más de Paulo Longueira y a través de ese nunca más también de la izquierda neoliberal, de esa izquierda rastrera, como diría el compañero Allende, que hoy día lucha por obtener el poder para seguir haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos de la Concertación, lo que hizo el gobierno de la nueva mayoría y que va a hacer y lo que ha hecho el gobierno de Boric. Y tal vez el gobierno de Jara. ¿Por qué? Porque no confían en el pueblo. No confían, por eso el pueblo los deja y se va. Habría sido interesante ayer haber escuchado la voz potente de una representante que
del Partido Comunista que a través de ella hubieran hablado, manifestado los miles de compañeros comunistas muertos y asesinados por la dictadura, o que en ella también se hubiese manifestado la voz de todos aquellos compañeros de distintas organizaciones políticas como el Partido Socialista, el MIDE y otros, como también el pueblo llano. Porque aquí también murieron compañeros y compañeras, y ustedes lo saben bien. Murieron hombres y mujeres que tal vez no estaban dentro de las listas de militantes de estos partidos, sino que eran hombres y mujeres que adherían conscientemente al gobierno de la Unidad Popular, porque veían en ese gobierno la recuperación de la dignidad humana. Por lo tanto, yo considero que debemos permanentemente reflexionar sobre el 11 de septiembre de 1973. Tenemos que reflexionar y ponerlo en perspectiva tanto política, histórica, ideológica, discutir, analizar, pero no en perspectiva de negación de una u otra posición, sino cómo podemos aprender de ese proceso para crecer y organizarnos, para volver a la lucha, La izquierda real, la izquierda anticapitalista, la izquierda que busca construir socialismo, no ha estado presente a lo largo de estos últimos 35 años, por lo menos. Por esa razón, la democracia que tenemos hoy día es de mala calidad. Por esa razón, la democracia que tenemos recibe solamente migajas del capital para mantenernos quietos, para mantenernos contentos, para decirnos que eso es lo que basta. Es suficiente aquello. Con eso usted puede vivir, con eso usted puede existir, pero no pida nada más. Porque si no, pone en peligro todo. El nunca más del capital. Vivimos bajo ese nunca más, pero también un nunca más, insisto, tejido, articulado, elaborado por la renuncia que la izquierda ha realizado a lo largo de estos 35 años de supuesta democracia. Es una democracia electoral. Por eso es lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Pero es una democracia que no tiene capacidad, o por lo menos sus actores de hoy no tienen esa capacidad de plantearse la transformación. Y aquellos actores que sí se la plantean, todavía siguen buscando la quinta esencia de no sé qué cosa para poder organizarse y plantearse y luchar en todos los frentes, en todos los frentes. En el frente interno, en el frente externo, al interior de la institucionalidad, afuera, pero en todos los espacios donde hay que dar la lucha, donde hay que dar la pelea, donde hay que construir organización, hay que darla en todos los lugares. No podemos seguir siendo más marginales. Allende aprendió aquello. Si ustedes analizan, compañeros y compañeras y compañeros, si ustedes analizan la figura de Salvador Allende, es una persona que es capaz de entender cómo funciona y cómo eran los mecanismos de la democracia liberal parlamentaria para buscar allí, dentro de ese espacio, las transformaciones. Allende no fue derrocado por su mal gobierno. Allende fue derrocado por su buen gobierno. Allende fue derrocado no por reformista, sino por revolucionario. Allende fue derrocado no porque las cosas las hacía mal, sino porque las cosas las estaba haciendo bien. Tal vez se cometieron muchos errores con el compañero Allende también. Pero bueno, ahí está la elección, ahí está la posibilidad de sacar las experiencias que necesitamos para poder volver a ser, como izquierdas, una voz
una presencia hoy día que golpee, como se decía mucho tiempo, la mesa para que nos escuche y sepan que estamos ahí. Porque ahí estamos. Pero se necesita salir de esa invisibilidad. Necesitamos decir aquí estamos. Y creo que esa es la reflexión que yo puedo hacer en este momento, a 52 años del golpe de Estado, en este año electoral, que nuevamente vemos con, diríamos, con angustia, que las izquierdas, que personas como uno, que pensamos, ¿cierto?, desde una perspectiva del cambio social profundo, pensamos que a pesar que toda la gente pueda asistir a votar, que es un hecho importante, no tenemos representantes que estén al nivel que se requiere para lograr romper con todas las ataduras que nos ha dejado el golpe de Estado desde 1952 y no poner en marcha las enseñanzas que nos dejó también la figura y la resistencia de Salvador Allende y de cientos de compañeros y compañeras a lo largo de ese 11 de septiembre, pero también a lo largo de los 17 años de dictadura cívico-militar y también de estos 35 años de democracia protegida. Gracias. Muy buena su intervención, compañero, su reflexión. Gracias. Nos ha dejado, digamos, con los ojos muy abiertos, los oídos muy abiertos. ¿Qué podemos hacer? Y eso, como dice mi compañera acá, el problema, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo no tengo recetas, no tengo algo así, una fórmula, pero tengo la impresión de que nosotros tenemos que ser capaces de comenzar a limar aquellas viejas disputas que existieron en la izquierda, producto también de lo que fue la experiencia de la Unidad Popular. Tenemos que comenzar a pensar de que lo que los tiempos actuales requieren, tal vez de dinámicas partidistas o de organizaciones sociales que den cuenta de aquellas nuevas realidades que se viven, de cómo nos ponemos en contacto con los jóvenes, fundamentalmente con los jóvenes. Cómo podemos entendernos con los jóvenes de sus aspiraciones, cómo las podemos traducir también en plataformas de lucha. Yo tengo la impresión de que Allende, siendo un tipo muy claro, tenía mucha vinculación con la juventud. Sabía lo que la juventud era y cómo se comportaba la juventud. Sabía comprenderlos y entenderlos. De ahí hay numerosos pasajes de su historia y de su biografía que explican su vinculación con los jóvenes. Siempre estaba rodeado de jóvenes. Hoy día los candidatos a la presidencia están rodeados de gente vieja, de gente que no tiene vínculos con la juventud. Y esta juventud que se hizo cargo del gobierno en el año 2021, si no me equivoco, con 22, con nuestro amigo Boric, y que representaba a toda una juventud que se había alzado, se había vuelto rebelde en el 2011, ¿cierto? Pero era una juventud que tenía algo, que tenía y que portaba también el tema de el nunca más. Y ellos, ellos dijeron nunca más la concertación y terminaron gobernando con la concertación, así que ahí quedó nada. Entonces lo que tiene que hacer es volver a tener claridad en esos aspectos, organizarse,
tomarse un tiempo, tal vez no más largo de lo que está llevándose a cabo, para poder salir y dejar de insisto, la izquierda no institucional, sobre todo, en la que hay diversos grupos fragmentados de Arica a Punta Arenas, que hacen cosas muy interesantes, pero hay muy desligados entre sí, muy competitivos. Es lo que yo he dicho, romper con el individualismo grupal, ese individualismo de los pequeños sectores. Tenemos que volver a hacer eso y volver a trabajar, meternos en las poblaciones, en los campos, en las universidades, en los colegios. Hay muchas cosas por hacer. Pero si no, pero con un sentido actual. Sentido actual. Y eso significa, compañeros, revisar lenguaje, formas, escritos, etcétera, etcétera. Yo tengo la impresión de que es una tarea difícil, pero no compleja. Además, lo conversábamos al principio antes de salir al aire, ¿no? Tenemos que seguir luchando, bregando, porque nos vamos quedando solos, como decía la canción de Suenquinilo, ¿no? Nos vamos quedando solos, porque basta ir a las diversas manifestaciones que tiene el 11 de septiembre en cuanto a sus recordatorios para ver que cada día somos menos. Y nos vemos los mismos, los que vamos quedando, más viejos, más gastados, más barbudos, porque va pasando los años y eso es muy negativo. El tipo de este programa, como lo he dicho en múltiples ocasiones, estos programas ayudan mucho. Ojalá que llegaran a ver miles de personas que los vean. Pero tenemos la competencia muy fuerte. Pero hay que hacerlo. No hay que perder la esperanza. Hay que luchar con la esperanza. Así es, compañero. Por eso me gusta sus programas, porque usted nos levanta el ánimo, compañero, nunca derrotista, sino que siempre con ese optimismo adelante. ¿No? Bueno, lo importante, José, lo importante es que nosotros tenemos que pensar que un año más que ocurre, que va pasando hacia adelante, nos vamos poniendo más viejos, pero al mismo tiempo el sistema se va consolidando más. Entonces tenemos que romper esa inercia. Tenemos que pensar el futuro de Chile. Tenemos que pensar el futuro de los trabajadores. Tenemos que pensar el futuro. Pensar el futuro. Fíjate que ayer, en el debate, el futuro nunca estuvo presente. Siempre fueron cosas que tenían que ver con el presente. Con el presente en términos de pensar al país en lo corto, ¿no? Nada proyectual, ¿no? Si tú revisas, a mí me gustaría que uno pudiera revisar los debates presidenciales que se pueden encontrar, no en la televisión, porque se pueden encontrar por escrito, porque se han sacado por escrito. Los debates presidenciales del 70, del 64, uno los lee y son discusiones proyectuales. No están discutiendo el Chile presente, sino que están discutiendo el tipo de sociedad que se quiere construir. Y eso hoy día no está presente. Por eso hace falta alguien que tenga esa capacidad, un hombre, una mujer, joven o viejo, pero que tenga esa capacidad de discutir el futuro, no el presente. Que el presente lo vivimos, sabemos que estamos jodidos. Bueno, ya, compañero, nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier tema que usted tenga y que quiera tocar, pues, compañero, estamos dispuestos como radio a dar. Yo agradezco a la radio Cordón Marga Marga, una voz desde los territorios, esta oportunidad que siempre me permiten poder llegar a mucha gente que puede escucharnos. Y eso es bueno. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Ok, nos vamos con una canción, compañero. Ya, me parece estupendo. Igual, de todas.
traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre confiado. Para siempre su libertad. Que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre confiado. Para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una sanción moral castigará esta traición toda de felonía. Este momento